Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 3, 1 a 5. Y dice, este es el título, el nacimiento necesario del agua y del espíritu que Jesús dijo que debía ocurrir en las personas para entrar en el reino de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De nuevo vamos a leer versículo 1 que dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, quien formaba parte del grupo político conocido como los fariseos, deseaba conocer a Jesús y hablar con él personalmente. De los fariseos podemos decir dos cosas. En primer lugar, eran un grupo religioso que se apegaba a creencias particulares, pero también eran, de hecho, tal como los llamaríamos hoy, un grupo político, pues participaban en la ejecución de las leyes y en las imposiciones de sentencias. Dado que el Sanedrín era un consejo de la más alta jerarquía en Jerusalén, ellos formaban parte del grupo encargado de hacer cumplir las leyes que el pueblo debía obedecer. Precisamente por formar parte del Sanedrín, a Nicodemo se le denominaba gobernante de los judíos, equiparable, digamos, a un juez. Sin embargo, algo especial estaba ocurriendo en el corazón de Nicodemo, pues probablemente otras personas le habían hablado acerca de Jesús, de sus enseñanzas y muy especialmente de sus milagros. A diferencia de los demás miembros del Sanedrín, con la excepción de José de Arimatea, Nicodemo sentía un profundo interés por hablar con Jesús, ya que no podía simplemente ignorar las cosas que había escuchado. Anhelaba sostener una conversación con Jesús para escuchar sus profundas y complejas enseñanzas y así aprender más de él. Ciertamente Jesús lo conduciría hacia el ámbito espiritual, utilizando las enseñanzas impartidas a Nicodemo como un medio para instruir a innumerables personas a lo largo de la era de la iglesia acerca del nacimiento espiritual que necesitan experimentar para poder entrar en el reino de los cielos. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos
que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, a menos que Dios esté con él. La razón por la cual Nicodemo acudía a ver a Jesús de noche se debía al hecho de que no quería que ninguno de los otros miembros del Sanedrín, ni siquiera otras personas de la sociedad que lo conocían, se enterara por terceros de que él era un creyente o un seguidor de Jesús. La posición de Nicodemo era muy singular, dado que de alguna manera se las arregló para averiguar dónde estaría Jesús en un momento específico de la noche, no con la intención de traicionar al Señor, algo que obviamente Jesús sabía, sino para poder tener una sesión de consejería con él, a pesar de que él mismo podría haber sido considerado también un consejero, tal como se menciona al señalar que era un gobernante de los judíos. Cuando Nicodemo afirmó, sabemos que has venido de Dios como maestro, surge la interrogante de a quiénes se refería exactamente al emplear el pronombre nosotros. Se refería únicamente a José de Arimatea o aludía a su propia familia o a otras personas con las que compartía la fe en Jesús. Esta una pregunta sincera, pues es posible que existieran otros que seguían a Jesús en secreto, personas que, debido a su posición social o a la amenaza que representaba la jerarquía religiosa, habían optado por mantener su identidad en la confidencialidad. No obstante, llegaría el momento en que se verían ante la disyuntiva de hacer pública su decisión de seguir a Jesús, lo cual podría acarrearles graves dificultades no solo para sus familias, sino también para su propio sustento. Sin embargo, y considerando el precio que debían pagar en aras de la eternidad, cabe suponer que, llegado el momento, terminarían por abrazar ese camino, pues no podrían permanecer en la clandestinidad para siempre. Durante la era de la Iglesia se les exigiría convertirse en testigos de Jesús. Así pues, durante el ministerio terrenal de Jesús pudieron haber sido seguidores secretos, pero más adelante se verían casi como si de una imposición se tratara, obligados a proclamar a Jesús ante los demás. Es posible que incluso durante la era de la Iglesia pudieron seguir haciéndolo en secreto durante algún tiempo, pero cuando Dios así lo requería o cuando llegara el momento principio, no lo negarían, al menos no si su deseo de seguir a Jesús era verdaderamente sincero. Sin embargo, y hallándose en esa posición, Jesús, por supuesto,
Probablemente comprendía que al tomar la decisión de seguirle, debía estar muy seguro de lo que hacía, pues su postura afectaba igualmente a muchos otros a su alrededor. Así pues, Nicodemo va al meollo del asunto que probablemente más le inquietaba, o mejor dicho, que no tanto le inquietaba, sino que más bien le interesaba conocer acerca de los milagros y obtener la opinión de Jesús al respecto. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Del mismo modo, Jesús fue directamente al centro de la cuestión. Tanto Nicodemo como Jesús sabían cómo abordar de frente el asunto en cuestión. Si bien Nicodemo tal vez se preguntaba cómo podía el hijo de un carpintero, que era lo que se suponía que Jesús era, estar tan capacitado para ofrecer una respuesta que satisficiera a alguien que ostentaba el cargo de gobernante en Jerusalén y que se reunía habitualmente con los sabios líderes judíos de su época. Por ello, Nicodemo centró su atención en los milagros, pues ninguno de los miembros del Sanedrín tenía noticia de que nadie, salvo los profetas, hubiera realizado tales proezas. Sin embargo, los milagros de Jesús superaban incluso a los de los profetas del Antiguo Testamento, e iban más allá de lo que Dios había obrado por medio de Moisés. Actos tales como los milagros individuales, las sanaciones, la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos revestían la apariencia de algo verdaderamente necesario para la sociedad, razón por la cual deseaba investigarlos. Jesús se enfocó en instruir a Nicodemo, incluso a él, al subrayar la necesidad de que las personas dentro de lo que se conoce como la era de la iglesia nazcan de nuevo, pues es de este modo como pueden ver y entrar en el reino de Dios. No obstante, Jesús enfatizó este punto al emplear las palabras de cierto, indicando con ello que lo que realmente estaba diciendo era la verdad y que no mentía al respecto, tal como Pedro había declarado a los gentiles en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Pronunció estas palabras en el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por lo tanto, las palabras que Jesús dirigía a Nicodemo y que fueron puestas por escrito para que nosotros las leamos, tienen ese propósito precisamente porque eso es lo que el propio Jesús exigirá a las personas para que puedan entrar en el reino de Dios. Jesús no le diría una cosa a Nicodemo para luego cambiar de opinión, pues cuando uno sabe quién es Jesús,
Es decir, Dios manifestado en carne comprende que las cosas que Él dice, incluso considerando que más tarde será el juez de toda la humanidad, no cambiarán. Su palabra permanecerá inmutable y aquellas palabras que Él pronunció seguirán siendo verdaderas para todos los seres humanos que viven durante la era de la iglesia. Ser capaz de ver es una cosa, entrar en cambio es otra muy distinta. El acto de ver parece asemejarse más a tomar conciencia de la verdad de un asunto. Cuando alguien dice que ve el punto de vista de un orador, lo que quiere decir es que logra comprender lo que éste está expresando. Por consiguiente, la persona debe actuar conforme al mandato que Jesús ha establecido para la era de la iglesia. Nacer de nuevo. Solo así sus ojos experimentarán una transformación, pasando de una visión natural a una visión propia del hombre espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, sus ojos comenzaron a percibir algo diferente. Vieron que estaban desnudos y que necesitaban vestirse. No fue sino hasta que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que sus ojos cambiaron. Podría ocurrir lo mismo cuando una persona obedece el mandamiento de Dios de nacer de nuevo. Podría ser que al hacerlo sus ojos cambian y comienzan a ver el reino de Dios desde una perspectiva totalmente distinta. Cuando una persona nace de nuevo, sucede exactamente lo contrario. Percibe que ya lleva puesta la vestidura adecuada, la vestidura espiritual, la cual le permite entrar en el reino de Dios. Asimismo, cobra conciencia de la necesidad que tienen los demás de recibir también el don del Espíritu Santo. Al parecer, no es sino hasta ese momento que las personas logran ver verdaderamente el reino de Dios. Es más, son capaces de discernir la necesidad que tienen los demás de seguir ese mismo camino para poder acceder al reino de Dios. Por lo tanto, existe una sola manera de ver el reino de Dios a través del nacimiento espiritual. En otras palabras, la visión de una persona se transformará en el momento en que éste nazca de nuevo, es decir, cuando experimente el nacimiento espiritual. Sin ese nacimiento espiritual, los ojos permanecen en lo natural en lugar de en lo espiritual. Es decir, cuando una persona nace mediante el nacimiento correcto y no simplemente mediante cualquier nacimiento espiritual, existe una gran diferencia, pues tal como dijo Jesús, hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. Y es a través de esos falsos profetas que no se logra ver el reino de Dios, aunque a los ojos de la persona parezca que sí lo ve. Aquellos que pueden mostrar a otros el verdadero nacimiento espiritual son quienes han entrado en él y lo han recibido. Aquel nacimiento espiritual al que Jesús hacía referencia. El verdadero nacimiento espiritual
otorga ojos que ven. Sin embargo, aquello que no alcanza ese nivel no pueden hacerlo. Cuando otros no han experimentado ese nacimiento espiritual, entonces por supuesto necesitan que se les explique. Pero si no obtienen dicho nacimiento espiritual, sus ojos espirituales no se abrirán, tal como le sucedió a Adán y Eva, pero a la inversa. Esta es la razón por la cual Jesús hizo referencia tanto a ver el reino de Dios como a entrar en el reino de Dios. Por supuesto, uno puede interpretar el versículo en el sentido de que efectivamente se verá el reinado físico de Jesús. No obstante, un mismo versículo puede tener también otros significados. El significado más inmediato del versículo es que los ojos de la persona serán capaces de ver con mucha mayor claridad todo lo referente al nacimiento espiritual y a la necesidad de los bautismos, tanto el de agua como el del Espíritu. En cuanto al reinado físico de Jesús, aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, sí permanecen fieles a Él, vendrán realmente con Él para reinar a su lado en la tierra. Por consiguiente, verán también el reino de Dios reinando físicamente sobre la tierra. Sin embargo, los impíos que han muerto al parecer no verán esto, pues no resucitarán sino hasta el juicio del gran trono blanco con Cristo sentado en el trono. Con todo, también cabe afirmar que en lo que respecta a ver a Jesús, el nacimiento espiritual desempeña y desempeñará un papel fundamental, ya que los ojos espirituales se abrirán para percibir las cosas del Espíritu dentro de un espectro mucho más nítido. Así pues, cuando hablamos de ver a Jesús, lo que queremos decir es que cuando una persona percibe verdaderamente quién es Jesús, Dios encarnado, se produce un cambio en la mirada de esa persona. Por consiguiente, resulta fundamental ejercitar los ojos. ¿Cómo puede una persona ejercitar sus ojos dentro de la iglesia del Dios viviente? Naturalmente, mediante la oración, la lectura de la Biblia, el escuchar a Dios cuando nos habla y el prestar atención al Espíritu Santo y a la propia conciencia. Todos estos elementos son de vital importancia para la percepción visual que la persona tiene del reino de Dios. El enemigo también se esfuerza al máximo por dirigir la mirada de las personas hacia la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Uno puede imaginarse fácilmente que con las herramientas que el enemigo posee para entrar los ojos de la gente hacia el mal, viendo el mal y continuando oyendo y presenciando la maldad, estas personas terminan por no ver las cosas que son del Espíritu y que provienen de Dios.
que no llegan a ver a Jesús porque están absortas en las cosas de esta vida, en aquellas cosas que no son importantes, en las cosas que no les proporcionarán vida. Sin embargo, en cuanto a aquellos que eligieron ver el reino de Dios, estos se hallan mejor preparados para la eternidad, pues sin duda debieron haber tenido un maestro o a alguien que los guiara a creer en la palabra de Dios, la palabra de Jesús para su propio bien. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para Nicodemo y para tantos otros a lo largo de la era de la iglesia, Jesús se refería a un nacimiento espiritual. Sin embargo, Nicodemo incurrió en un malentendido. Él asumió que uno tendría que nacer de nuevo de manera natural, lo cual Jesús aclaró que no era la idea que él estaba presentando. Nicodemo, según sus propias palabras, debía de encajar en la categoría de ser viejo y basándose únicamente en su propia comprensión de aquel momento, pues pensó que Jesús se refería a nacer de nuevo en el vientre de su madre. No obstante, aunque Nicodemo no lo expresara verbalmente, subyace la interrogante de sí. De hecho, su madre se encontraba siquiera con vida en aquel instante, sabiendo él mismo que ya era un hombre anciano. Aquello, sin embargo, se asemejaría más al concepto de la reencarnación, algo a lo que Jesús no estaba haciendo referencia en absoluto. Hebreos capítulo 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta escritura redactada por Pablo explica que la humanidad posea una sola vida en este mundo y nada más. Lo que el ser humano hace durante esta vida determina dónde pasará la eternidad, así como la recompensa que él o ella pueda recibir de parte de Jesucristo, pues es Jesús quien tiene las recompensas consigo y él las distribuirá de manera justa y conforme a lo que cada persona haya realizado. Por lo tanto, la idea de la reencarnación es falsa según la Biblia y cabe afirmar, dado que es la palabra de Dios la que establece el hecho de que no existe la reencarnación y que los hombres mueren una sola vez para luego enfrentar el juicio, del cual Pedro declaró que Jesús es el juez ante quien se presentará toda la humanidad, que no existe tal cosa como la reencarnación, ni según la palabra de Dios, ni según la verdad, aunque es probable que en aquel momento Nicodemo no creerá en la reencarnación. Lo que él pensó fue que Jesús estaba afirmando que una persona debía nacer de nuevo y de
manera natural. Sin embargo, Jesús se refería únicamente a un nacimiento espiritual, y ese nacimiento espiritual debía tener lugar dentro de la vida terrenal que vive la humanidad para poder alcanzar la vida eterna. Sabemos que en realidad es el ser humano quien elige si desea o no ese nacimiento espiritual. Pero según Jesús, esa decisión de obtener o no dicho nacimiento espiritual determinará también el lugar donde esa persona pasará la eternidad. Versículo 5 dice, respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús define ese nacimiento espiritual mediante dos componentes distintos, cada uno de los cuales aporta a la persona algo absolutamente indispensable. Uno de ellos, si bien el orden en que se presentan es indistinto, consiste en nacer de agua. Juan el Bautista había comenzado a bautizar a las personas en agua. Por consiguiente, cabe deducir que cuando Jesús habló de nacer de agua, se refería precisamente a este bautismo en agua. No obstante, el bautismo que ofrecía Juan el Bautista ni siquiera correspondía a la que era de la iglesia. Por el contrario, tuvo lugar antes de que dicha era diera comienzo. En segundo lugar, aquel bautismo servía meramente como preparación para el bautismo que habría de iniciarse durante la era de la iglesia. El propio Pablo ilustró la diferencia entre ambos bautismos en Hechos capítulo 19, 1 a 6, al encontrarse con 12 discípulos de Juan el Bautista, es decir, personas que habían sido bautizados por él. Pablo les hizo hincapié en la necesidad de creer en Jesús y, naturalmente, de ser rebautizados en el nombre de Jesús. Esto implicaba, por supuesto, que Juan el Bautista no bautizaba en el nombre de Jesús, dado que aún no se había revelado la instrucción de hacerlo de ese modo. Sin embargo, durante la era de la iglesia y concretamente en el primer mensaje pronunciado por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, momento en que dicha era dio comienzo, siendo el día de Pentecostés la jornada inaugural de la era de la iglesia. Pedro predicó tal como se relata en Hechos 2:38, que todos debían ser bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados. Por consiguiente, a esto era a lo que Jesús se refería cuando mencionó la necesidad de nacer de agua. Ese nacimiento por agua borra los pecados del pasado de una persona ante los ojos de Dios. Dios ya no nos recordará ni le pedirá cuentas a esa persona por ellos. Incluso los pecados que se cometan a partir del momento en que uno se bautiza en el nombre de Jesús, esos pecados también serán borrados cuando la persona pida perdón.
La segunda parte a la que Jesús hizo referencia fue el nacer del Espíritu. El Espíritu se refiere a la recepción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ambos nacimientos ya se habían producido. El nacimiento del Espíritu tuvo lugar en el versículo 4 con los 120 discípulos, todos ellos recibiendo el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto significa que Dios, al realizar la obra, manifestó el hecho de que cada una de las 120 personas que obedecieron lo que Jesús había dicho acerca de esperar en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto. Todos ellos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les concedía la expresión. Esto mismo sucedió también con otros grupos. Por lo tanto, la idea es que el bautismo en agua se realiza en el nombre de Jesús y que la recepción del Espíritu Santo también tiene lugar durante la era de la Iglesia y entre cualquier pueblo que cree en Jesús y busca el Espíritu Santo. Sin embargo, los primeros en recibir el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas tal como el Espíritu los guiaba a hacerlo, la cual significa que también que incluso hoy en día, al recibir el Espíritu Santo, las personas comenzarán igualmente a hablar en otras lenguas. Y esto es la palabra de Dios. Juan 3, 1 a 5. El nacimiento necesario del agua y del Espíritu que Jesús dijo que debía ocurrir en las personas para entrar en el reino de Dios. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.